Uno. Bienvenido y bienvenida a este taller gratuito de inteligencia emocional. Aquí vas a aprender a gestionar tus emociones y a empaparte de la inteligencia emocional y de para qué sirve. Soy Gerardo Guaypo, pedagogo, especialista en inteligencia emocional, y te voy a acompañar en este camino a descubrir y a desarrollar la inteligencia emocional. ¿Te has sentido en alguna oportunidad, no solo en tu casa, sino en tu trabajo, en tu área de estudio, de no recibir apoyo, problemas de comunicación, sentirte abrumado, falta de motivación, enojo, frustración, tristeza, no saber cómo lidiar una situación? Esto es falta de inteligencia emocional o del desarrollo de la misma. Pero ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional no es más que la gestión de las emociones, es decir, saber gestionar, no controlar. En este módulo vamos a hablar de la actitud, que es la segunda dimensión de las 5 que nos van a permitir desarrollar la inteligencia emocional. Hay una gran diferencia entre actitud y aptitud. ¿Sí? Nos vamos a referir principalmente a la actitud, es decir, la disposición, ¿sí? O la buena energía que vamos a tener para gestionar y gobernar nuestras emociones. Ahora, la energía para utilizar el potencial existente viene principalmente de la actitud. Sin embargo, si, como lo explicábamos en el módulo anterior, si no hay un autoconocimiento, entonces la actitud por lo general no va a ser la más adecuada. Necesitamos principalmente conocernos para poder tener una actitud acorde. También tenemos que tener la voluntad de disponer o de potencializar una actitud acorde. Recordemos que gestionar o desarrollar la inteligencia emocional es un acto de conciencia, es decir, tenemos que tener la certeza, tenemos que tener la disposición de empezar a desarrollar, a conocer y a ser consciente de lo que sentimos. La inteligencia emocional se basa principalmente de conocernos, de entendernos, y para eso debemos tener una buena disposición. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo o muy breve. Imagínense que tienen que atender un asunto del trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo más fácil? Atenderlo con una buena actitud o con una mala actitud. Por lo general, cuando tenemos una mala actitud, el tiempo se nos hace más lento, más pesado, el trabajo se nos hace más difícil. Sin embargo, cuando tenemos una buena actitud, por muy difícil que sea el trabajo, se hace más llevadero y más fácil de resolver. Entonces, si queremos desarrollar una inteligencia emocional amplia, tenemos que disponer, tenemos que asegurarnos, tenemos que proponernos tener una buena actitud al conocer nuestras emociones. Muy importante, las emociones no son buenas ni malas, son emociones, son sensaciones que vienen a darnos información, y esta es la segunda clave para desarrollar la inteligencia emocional. Poder entender, y esto nos va a ayudar también a tener una buena actitud ante lo que estamos sintiendo. Poder entender que esta rabia que estoy sintiendo, esta tristeza, esta frustración, poderla digerir con una buena actitud, ¿sí? Con una actitud positiva, con una actitud consciente. No es que vamos a estar falsamente felices, no. Es una actitud de conciencia, una actitud positiva de entender, ok, estoy molesto, sin embargo, esta molestia viene a dejarme tal información, ok, que lo vamos a ir viendo adelante. Así que vamos a conocer cuál es la tercera dimensión en el siguiente módulo. En este tercer módulo vamos a hablar sobre el autocontrol. Sin embargo, antes de hablar del autocontrol, vamos a hablar de una estrategia o de una parábola muy interesante que nos permite darle una introducción adecuada a lo que es el autocontrol. Les cuento la parábola. Son dos chicos que están hablando, ¿sí? Muy cerca, cada uno en su casa, están hablando de algo muy particular, y el uno le dice al otro: para hablar mejor y no hablar por teléfono, ven a mi casa y conversamos. El chico llega a su casa a conversar, y el perro del dueño de la casa se sienta a los pies del visitante. Mientras continúa la conversación, el perro empieza a quejarse y el visitante empieza a notar que el perro se queja.
Así que el visitante le dice al dueño, hey, tu perro se está quejando mucho. Y el dueño de la casa le dice lo siguiente, sí, es que está sentado encima de un clavo. Esto sorprende al visitante. Y el visitante le dice, bueno, ¿y por qué no se para? Y el dueño de la casa le dice, porque le molesta lo suficiente para quejarse, pero no lo necesario para cambiar de lugar. ¿Qué tiene que ver esta parábola o esta ilustración con la inteligencia emocional? Es que muchas veces nosotros, ¿sí?, estamos teniendo la actitud de este perro y no queremos compararnos con los animales. Sin embargo, muchas veces tenemos una situación que constantemente nos quejamos de ella, pero no nos duele lo suficiente o no nos queja, la queja no es tan fuerte como para cambiarnos de lugar. La inteligencia emocional, el conocimiento de las emociones, el digerir la información de la emoción, viene a decir, te permite que esa queja te duele lo suficiente para cambiar de situación y que ese clavo no te duela más. Ahora, el autocontrol permite fundamentalmente entender, controlar, gestionar lo que estoy sintiendo. El autocontrol como tercera dimensión permite que ya conociendo tus emociones, ya sabiendo lo que ocasiona cada emoción, poder condicionarme a no manifestar lo que normalmente hacemos cuando una emoción no la gestionamos. Y esto vamos a romper un gran mito, sí, que muchas personas tienen, que tener rabia, que tener tristeza, que tener miedo es malo, es no ser educado, es no tener clase, es estar fuera de control. No, lo que realmente no es sano es la reacción que tenemos ante cada emoción. Cuando aprendemos a escuchar nuestras emociones, cuando aprendemos a identificar qué es lo que la emoción viene a decirnos, entonces lo que hacemos con la emoción, la reacción que tenemos ante la emoción, podemos gestionarla, podemos tener un autocontrol sobre la reacción, sobre lo que me hace sentir la emoción. Y esto principalmente Daniel Goleman mencionaba que para poder tener autocontrol, pues debo conocer, volvemos a la dimensión 1 del autoconocimiento, debo conocer profundamente qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo. Ahora, la inteligencia emocional va en dos caminos, ¿sí? ¿Qué quiere decir estos dos caminos? Es el exterior, te va a permitir manejar, aprender, conocer, escuchar el exterior y aprender, conocer el interior. Por eso son dos caminos, porque va a permitir conocer el camino del exterior, qué me está mostrando el exterior, cómo leer el exterior, cómo comprenderlo, cómo tenerle empatía, pero principalmente cómo conocer mi interior. Entonces, esta tercera dimensión, que es el autocontrol, la logramos cuando podemos escuchar lo que las emociones que ya desde el autoconocimiento conocemos y gestionar la reacción ante tal emoción. Ahora, la cuarta dimensión habla principalmente de la empatía y en el siguiente módulo vamos a hablar de qué consiste la empatía y por qué es tan importante y por qué es la cuarta dimensión. Empatía. Esta es la cuarta dimensión, una de las más importantes, aunque todas tienen un valor fundamental. Sí, sin embargo, la empatía nos va a permitir que la inteligencia emocional vaya al siguiente nivel. Recordando lo de la tercera dimensión, que es el autocontrol, recordemos que es el manejo de los impulsos, el aquí y en el ahora. Sí, ejemplo, qué hacer cuando las cosas no salen como quiero. Cómo gestionar la emoción que siento. Eso me va a permitir tener autocontrol. ¿Por qué necesitamos recordar el autocontrol? Porque la empatía no es más que el reconocimiento de la emoción que está sintiendo el exterior y a partir de allí acompañarlo sin que esa emoción o sin que lo que la persona esté sintiendo me cargue a mí. Ahora, la empatía, que es una de las
habilidades más hermosas que tiene la inteligencia emocional y que nos permite desarrollar, nos va a permitir entender el exterior. Y es muy importante entender el exterior porque el exterior mayormente, y más adelante en la clase 2 y en la clase 3 vamos a hablar de esto, ¿sí? Una de las herramientas es, teniendo empatía, voy a poder descifrar qué información de mí me está mostrando el exterior. Es decir, que del exterior podemos tener un gran aprendizaje. Si no tenemos empatía, si no desarrollamos la empatía, entonces la información que el exterior me está mostrando no voy a poder digerirla, no voy a poder asumirla para mí. Ahora, la empatía también nos ayuda, junto con las otras 3 dimensiones, a luchar contra el enemigo número 1 de la inteligencia emocional. Pero lo hablamos de enemigo porque hay algo que enfrentarnos. Sin embargo, para la inteligencia emocional no hay nada que no se pueda superar. Vamos a hablar de la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación no es más que ceder ante la gratificación inmediata. Y cuando logramos tener una inteligencia emocional desarrollada, óptima, podemos lidiar con la procrastinación. Por ejemplo, podemos entender y escucharnos cuando no tengo ganas de trabajar, no me gusta hacer tal cosa, es muy difícil, no es tan importante, lleva mucho tiempo, mejor lo dejo pasar. No, eso puede esperar hasta mañana. Esas son la mayoría de los argumentos que nos vienen a la mente cuando procrastinamos. Sin embargo, cuando aprendemos a escuchar nuestras emociones, ¿okay? El no tengo ganas, que es uno de los razonamientos más comunes, puedo entender por qué no tengo ganas, ¿sí? Y modificar, ¿sí? Porque me voy a dar el tiempo de asimilar la razón del por qué no tengo ganas o principalmente para qué no tengo ganas. Y esto lo vamos a aprender más adelante en estas 3 clases. Así que estas 3 clases gratuitas están llenas de magnífica información que van a hacer que tu inteligencia emocional llegue al siguiente nivel. Entonces, para reforzar, ¿sí?, la empatía es la capacidad de brindarle a la persona, de ponerme en el lugar del otro antes de hablar, escuchar. Hay una herramienta fundamental que hoy quiero compartir contigo, sí, que se llama la escucha activa. Y esta herramienta es la clave fundamental de la empatía. ¿Qué es la escucha activa? En mi caso personal le llamo la escucha curiosa. Es escuchar lo que la otra persona tiene que decirme sin hacer juicios, sin pensar en respuestas, sin crear argumentos. Voy a escuchar palabra por palabra, voy a esforzarme por escuchar lo que la persona quiere transmitirme, y aquí viene el elemento clave. Teniendo en cuenta, habiendo autogestionado, habiendo acertado que lo que la persona me está diciendo no involucra mi historia, es decir, no me afecta directamente. Cuando yo hago esta resolución antes de empezar a escuchar a esta persona, puedo permitirle a la persona expresarse con toda libertad. Y al expresarse la persona con toda libertad se va a sentir a gusto conmigo, va a sentir que la escucho, que la comprendo, y esto es parte de demostrar empatía. Un ejemplo muy crucial de mostrar empatía es el siguiente. Imagínate que vas en un tren, estás en la estación del tren esperando que llegue tu tren y viene alguien a pedirte ayuda, ¿sí? Empatía significa decirle o ayudar a esta persona a conseguir la dirección. Ahora, lo que no es empatía es no solo decirle a la persona cuál es la dirección, sino llevarla a la dirección a la que va a ir. ¿Por qué podemos decir que esto no es empatía? Porque estamos resolviéndole el problema a la persona. La ayuda que brindamos desde la empatía permite que la persona se haga responsable y solucione su dificultad, mas no cargamos con la dificultad de la persona. Otro ejemplo de la empatía es escuchar, es este feedback de retroalimentación, ¿sí? Permitir a la persona expresarse y que la otra persona nos exprese. Así que vamos a hablar de la última dimensión de la inteligencia emocional, que son las habilidades sociales. Y esto lo veremos en el próximo módulo.